Mi nombre es Elian y soy el último escriba. Durante 500 años mi linaje ha sido el guardián del protocolo del arquitecto, el texto sagrado que nos ha mantenido cuerdos en la larga noche entre las estrellas. Nuestra nave, la Arca, no es solo un recipiente de metal y tecnología, es un monasterio, una promesa flotante propulsada por la fe. Cada mamparo, cada ciclo de aire reciclado, es un testimonio de la disciplina de 20 generaciones que vivieron y murieron creyendo en la palabra escrita. Nuestra llegada a Kairos, el planeta prometido, no es el final de un viaje, sino la culminación de un acto de fe de 5 siglos. El puente de mando estaba sumido en un silencio reverencial, roto solo por el zumbido de bajo nivel de los sistemas de soporte vital. Kyle, mi joven acólito, estaba a mi lado, con los ojos fijos en la pantalla principal, que aún mostraba el arremolinado azul del hiperespacio. Su respiración era superficial, un tamborileo de devoción casi febril. Para él, el protocolo era una verdad literal, una geografía del alma tan real como los corredores de la nave. Veía al arquitecto en el parpadeo de una luz de estado, en la perfecta eficiencia de un purificador de agua. Maestro Elian, susurró, su voz cargada de asombro. Pronto veremos su obra, la página final. Asentí, mi rostro una máscara de calma sacerdotal que no sentía. A unos metros de distancia, Silas, nuestro jefe de seguridad, observaba la misma pantalla con una expresión completamente diferente. Donde Kyle veía la divinidad, Silas veía variables. Su mundo era un sistema de amenazas potenciales y protocolos de contención. Su fe no estaba en el arquitecto, sino en el orden, en la obediencia absoluta a la cadena de mando. Todos los puestos, informe de estado final antes de la salida del túnel, ordenó Silas, su voz cortando el aire solemne. Era un hombre tallado en ángulos duros, cuya autoridad se derivaba de la certeza de que el caos era el único pecado verdadero. Su mirada se posó brevemente en mí, una mezcla de respeto por mi cargo y desdén por lo que él consideraba una superstición necesaria. Para él, yo era una herramienta de control social, al igual que mi fe. Y en lo más profundo de mi ser, temía que tuviera razón. Inicié el rito de la llegada, mi voz resonando en el silencio del puente. Que la gran redacción llegue a su fin, que la palabra impura sea purgada. Las frases memorizadas desde la infancia salían de mis labios con una fluidez practicada. Pero mientras hablaba, mi mente me traicionó. Me transportó a un recuerdo, a una bóveda polvorienta en lo profundo de la Arca, 15 años atrás. A la imagen de un manuscrito antiguo, una copia del protocolo con un pasaje que parecía roto, ilógico, un fragmento que contradecía la elegante simetría del resto del texto. En mi juventud y arrogancia no vi un misterio divino. Vi un error de un escriba menor, un defecto que mi intelecto podía reparar. Con la mano temblorosa de un hereje, sumergí mi pluma en la tinta y reescribí el verso. Lo restauré a una forma lógica y perfecta, una que encajaba con la belleza matemática del resto del protocolo. Fue un acto de orgullo disfrazado de devoción, un pecado secreto que había supurado en mi alma durante más de una década. Nadie lo sabía, pero temía que el arquitecto sí. La nave se estremeció violentamente, sacándome de mi recuerdo. Una alarma suave sonó cuando salimos del hiperespacio. El remolino azul en la pantalla se desgarró, revelando la negrura del espacio real salpicada de estrellas desconocidas.
y en el centro, suspendido como una perla gris en un mar de tinta, estaba Kairos, el planeta prometido, el lienzo final del arquitecto, el lugar donde todas las verdades serían reveladas y todos los pecados juzgados. El silencio que siguió fue diferente. No era reverencial, era el silencio pesado y denso de una tumba. Las lecturas de la sonda habían prometido una atmósfera rica en oxígeno, una biosfera incipiente, un mundo preparado para nosotros. Lo que veíamos en la pantalla era una esfera perfecta de polvo gris, sin nubes, sin océanos, sin el más mínimo indicio de color o vida. Era una página, sí, pero una página que ya había sido quemada hasta convertirla en ceniza. Mi mano se crispó, el pulgar y el índice frotándose como si intentara analizar una arruga en el tejido del universo. Habíamos viajado durante 500 años para encontrar a nuestro Dios en un mundo que no solo estaba muerto, sino que parecía no haber vivido nunca. El rito de la llegada murió en mi garganta, reemplazado por una sola y fría pregunta que se apoderó de mi ser. ¿Y si no hay nadie en casa? El descenso a través de la fina atmósfera de Kairos fue extrañamente silencioso. Nuestras lanzaderas, diseñadas para tormentas de meteoritos y vientos huracanados, se deslizaron a través de la quietud como cuchillos a través de la seda. Aterrizamos en una vasta llanura de polvo gris que se extendía hasta un horizonte perfectamente plano. No había montañas, ni valles, ni siquiera una sola roca que rompiera la monotonía. La luz de la estrella lejana bañaba el paisaje en un resplandor pálido y sin sombras. Era un lugar sin geografía y, por tanto, sin historia. Los primeros equipos de exploración salieron, sus trajes blancos destacando contra el gris infinito. Sus movimientos eran vacilantes, sus voces a través de las comunicaciones, tensas. Comando, aquí equipo alfa, las lecturas son estables, composición del suelo, indeterminada. No es arena, no es roca, es polvo, simplemente polvo. La voz del geólogo jefe sonaba desconcertada, como si sus instrumentos se negaran a darle una respuesta coherente. El mundo nos estaba ofreciendo un vacío de datos, un insulto a nuestros 500 años de ciencia y preparación. Silas dirigía las operaciones desde el centro de mando improvisado, su rostro una máscara de control férreo. Establezcan un perímetro de seguridad, muestras cada 10 metros. Quiero un análisis espectrográfico completo antes de que el sol se ponga. Sus órdenes eran un intento de imponer una cuadrícula de lógica sobre un lienzo de irracionalidad. Mientras tanto, Kael había caído de rodillas junto a la rampa de desembarco, con la cabeza inclinada, murmurando oraciones al suelo estéril. Para él, este vacío no era una ausencia, sino una prueba. Fue entonces cuando ocurrió el primer evento. Una de las colonas, una mujer mayor llamada Lyra, que había perdido a su compañero durante la última rotación generacional, se alejó del grupo. Se quitó el casco, un acto de desafío o desesperación, e inhaló el aire delgado y sin olor. La vimos a través de los visores de los demás, su cabello blanco ondeando en una brisa inexistente. Sus labios se movieron, y aunque no podíamos oírla, su intención era clara. Estaba rezando. Un murmullo recorrió las comunicaciones. «¡Que alguien la detenga!», gritó Silas. Pero fue demasiado tarde. Lyra se arrodilló, colocando ambas manos sobre el polvo gris. «Concédeme el descanso eterno junto a él», susurró una técnica que estaba cerca.
traduciendo el movimiento de sus labios. «Déjame descansar». La palabra descansar pareció resonar en el aire, aunque no hubo sonido. Y el planeta respondió. El polvo gris bajo sus manos pareció suavizarse, perdiendo su textura granular. Se arremolinó suavemente alrededor de sus dedos, luego de sus muñecas, subiendo por sus brazos como una marea silenciosa. No hubo lucha, ni grito. La expresión del aire era de una calma sobrenatural. El polvo la envolvió, fluyendo sobre ella, adoptando la forma de su cuerpo arrodillado. En menos de un minuto, donde había estado una mujer, ahora había una estatua de material gris y liso, una efigie perfecta de una oración atendida. El silencio que siguió fue absoluto. Silas se quedó helado, sus órdenes a medio pronunciar. Kael levantó la vista, sus ojos abiertos de par en par no por el horror, sino por una extática comprensión. Yo me quedé junto a la rampa, con el corazón martilleando contra mis costillas. Habíamos venido buscando a un Dios de amor y propósito. En su lugar, habíamos encontrado algo que escuchaba con una literalidad devastadora, algo que convertía las metáforas en monumentos. El disruptor no fue un monstruo ni una explosión. Fue un milagro silencioso y horrible. La primera prueba de que Kairos no estaba vacío. Estaba escuchando. Y lo que era peor, estaba obedeciendo. Silas finalmente encontró su voz, pero estaba despojada de su autoridad habitual. Equipo médico, traigan una muestra de la estructura. Pero nadie se movió. ¿Cómo se toma una muestra de una plegaria respondida? El primer indicio de que la pesadilla solo estaba comenzando llegó una hora después. Un joven ingeniero, Rorik, se acercó a mí, con el rostro pálido bajo la luz artificial del hábitat. Se subió la manga de su uniforme. «Escriba, mire esto». En su antebrazo, una mancha oscura, del tamaño de una moneda, había aparecido en su piel. No era una erupción ni un hematoma. Dentro de la mancha, finas líneas negras se arremolinaban en un patrón familiar. Era una letra, una perfecta A mayúscula del texto sagrado, y era, sin lugar a dudas, mi caligrafía. La mancha en el brazo de Rorik no fue un caso aislado. En las siguientes 12 horas, una docena más de colonos informaron de los mismos síntomas. Pequeñas islas de piel descolorida que florecían en sus cuerpos, cada una albergando una letra o un fragmento de una palabra del protocolo. Silas, recuperando su aplomo, lo llamó infección por escritura y ordenó una cuarentena estricta para los afectados. Los encerró en el módulo médico, tratándolos como víctimas de una plaga, no como portadores de un milagro oscuro. Kael estaba furioso. «¡Es una blasfemia!», me gritó en los confines de mi improvisado scriptorium. «Son estigmas sagrados, el arquitecto nos está marcando como suyos y Silas los trata como a leprosos». Su fe era tan absoluta que no dejaba lugar al miedo. Donde yo veía una profanación de la carne, él veía una santificación. La colonia, aún recuperándose del shock de la estatua de Lira, comenzó a dividirse en facciones silenciosas. Los temerosos que se refugiaban en el orden de Silas y los devotos que veían a Kael como un profeta. La confrontación directa con la naturaleza letal de la anomalía ocurrió en el tercer día. Uno de los infectados en cuarentena, un hombre llamado Yorick, comenzó a convulsionar. Lo observamos a través del panel de observación transparente del ala médica. No era una convulsión normal.
Su cuerpo se arqueaba en ángulos imposibles. Sus articulaciones se bloqueaban con un sonido seco y audible. La escritura en su piel se había extendido, formando un párrafo completo que cubría su pecho y su brazo izquierdo. La piel ya no era piel. Había adoptado la textura pálida y seca del pergamino antiguo. Las letras negras estaban en relieve, como si las palabras mismas estuvieran empujando desde dentro de él, desgarrando su biología para hacerse visibles. Sus movimientos eran rígidos, acompañados por el sonido de su propia carne endurecida, raspando contra la tela de su ropa. Era un espectáculo de horror corporal tan profundo que varios de los guardias de Silas se apartaron con el rostro verdoso. «Es un patógeno», espetó Silas, viendo solo una crisis biológica. Protocolos de contención de nivel máximo. Nadie entra, nadie sale. Pero mientras hablaba, el cuerpo de Yorick dejó de moverse. Se quedó fijo en una pose de agonía silenciosa, sus ojos vidriosos fijos en el techo. Ya no era un hombre, era un artefacto, una estatua viviente, o más bien muerta, de la doctrina sagrada. La palabra se había hecho carne, y la carne no lo había soportado. El pánico, hasta entonces un murmullo contenido, se convirtió en un grito silencioso. La amenaza ya no era una anomalía externa o una extraña enfermedad de la piel. Era un proceso de transformación letal. El protocolo, el texto que nos había dado vida y propósito, ahora nos estaba reclamando, convirtiéndonos en sus propias y horribles ilustraciones. La ilusión de que podíamos estudiar o contener este fenómeno se hizo añicos. Mi papel como escriba se había convertido en una maldición. La gente me miraba con una nueva mezcla de reverencia y terror. Si el texto sagrado era el arma, yo era su armero. Cada palabra que había copiado, cada lección que había enseñado, ahora se sentía como una sentencia de muerte. Mi conocimiento no era una bendición, sino el plano de la plaga que nos estaba consumiendo desde dentro. Decidí que no podía seguir siendo un observador pasivo. La fe no tenía respuestas, y el orden de Silas era una jaula. Necesitaba un tipo diferente de conocimiento. Necesitaba hechos, historia, datos. Necesitaba al único hombre en la arca que valoraba un registro verificable por encima de la profecía más sagrada. Tenía que hablar con Alaric, el historiador de la nave. Mi búsqueda de la verdad ya no era teológica. Se había convertido en una desesperada carrera por la supervivencia. Mientras me dirigía a los módulos de servicio donde Alaric había instalado sus archivos, pasé junto a Rorik. La mancha en su brazo se había extendido. Ahora una frase completa que se enroscaba en su muñeca como un grillete. Me miró y en sus ojos no vi miedo, sino una incipiente y terrible devoción. «El escriba Mor», dijo, inclinando la cabeza. En ese momento, supe que el enfrentamiento ya no era entre nosotros y el planeta. Era entre nosotros mismos. El módulo de Alaric olía a ozono y a datos fríos, un fuerte contraste con el aroma a tinta y pergamino de mi propio espacio. Estaba lleno de bastidores de unidades de datos y el resplandor de una única y gran pizarra de datos. Alaric, un hombre cuya espalda estaba permanentemente encorvada por una vida de gravedad baja y estudio, se giró lentamente al oírme entrar. Sus ojos, detrás de unas gruesas lentes correctivas, eran agudos y pacientes. No parecía sorprendido de verme. «Elian», dijo, su voz seca como el papel viejo.
Sabía que tarde o temprano tu fe necesitaría un apéndice histórico. No perdí el tiempo en formalidades. Le describí todo: la estatua de Lira, la infección por escritura, el párrafo que había reclamado la vida de Yorick. Omití un detalle crucial: el hecho de que la caligrafía era mía. Mi culpa era una carga que aún no estaba dispuesto a compartir. Alaric escuchó sin interrumpir, sus dedos tamborileando sobre la superficie de su pizarra de datos. Una manifestación psicomimética a escala planetaria, murmuró para sí mismo. Fascinante y aterrador. Introdujo palabras clave en su sistema: histeria colectiva, estigmas, transformación biológica. Las líneas de texto se desplazaron por la pantalla. El universo no suele ser tan literal, escriba. La literalidad es un rasgo humano, un fallo en nuestra capacidad de abstracción. Le conté sobre el caso más reciente, una joven técnica llamada Mara. Había llegado a mí esa misma mañana, con los ojos llenos de lágrimas y terror. En su mejilla, una sola palabra había florecido durante la noche. Era una palabra del canto de la creación, una de las secciones más antiguas y poéticas del protocolo. La palabra era claridad, pero la manifestación no era poética. La piel alrededor de la palabra se estaba volviendo translúcida, revelando el tejido muscular y los vasos sanguíneos que había debajo. Mientras le describía la palabra, Alaric se detuvo. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre la pizarra. Claridad, repitió. ¿Puedes describir la caligrafía? ¿El estilo exacto? Mi corazón dio un vuelco. Es del códice antiguo, mentí, mi voz apenas un susurro. Un estilo arcaico. Alaric entrecerró los ojos, no del todo convencido. Muéstrame. Con la mano temblorosa dibujé la forma de la C en una tableta de notas, intentando imitar un estilo que no era el mío. Alaric lo miró, luego se volvió hacia su pizarra y accedió a los archivos de mi linaje, a las copias escaneadas de los textos que mis antepasados y yo habíamos producido. Amplió un folio que yo mismo había transcrito hacía 15 años. Allí estaba, mi C con su distintivo y ligero floreo en la parte superior. La comparó con el dibujo que yo había hecho. Eran diferentes, pero un experto como Alaric podía ver la estructura subyacente, la mano del artista. Me miró por encima de sus gafas. Tu mano tiene un cierto orgullo, Elian. Una firma, incluso cuando intentas ocultarla. El aire abandonó mis pulmones. La habitación pareció encogerse. La verdad, o al menos una parte terrible de ella, estaba sobre la mesa entre nosotros. No pude sostenerle la mirada. Fui yo, confesé, la palabra un veneno en mi lengua. El versículo original era un caos. Lo corregí, lo hice lógico, lo hice hermoso. Mi voz se quebró. Pensé que estaba sirviendo al arquitecto, honrando la belleza de su creación. Alaric no me juzgó. Su rostro era un lienzo de sombría comprensión. Se reclinó en su silla, el peso de 500 años de historia humana pareciendo asentarse sobre sus hombros. «No creo que estés sirviendo a un dios, Elian», dijo en voz baja. «Creo que has estado afinando un arma. Y este planeta es el campo de tiro». La revelación fue como un relámpago. Kairos no estaba manifestando un texto divino. Estaba leyendo nuestras mentes, nuestras historias, nuestras culpas. Y mi arrogancia intelectual, mi pecado secreto, se había convertido en el cianotipo de la plaga. El problema era infinitamente más grande de lo que había imaginado.
No éramos víctimas de un Dios caprichoso. Éramos los autores de nuestra propia destrucción. Nuestras creencias, nuestros miedos, nuestros mismos recuerdos eran el combustible de una máquina de pesadilla que no podíamos apagar. Y yo, el escribamor, acababa de darme cuenta de que le había entregado el código más potente de todos. La revelación, en el módulo de Alaric, me dejó destrozado, pero también me dio un nuevo y terrible propósito. Si el planeta era un espejo, entonces la solución no estaba en la fe ni en la fuerza, sino en la comprensión. Me convertí en los ojos y oídos de Alaric en la colonia, un etnógrafo del Apocalipsis. Le describía las nuevas manifestaciones de horror, y él, con la precisión de un cirujano, encontraba el trauma correspondiente en los registros sellados de la arca. Un hombre que rezó para que sus palabras tuvieran más peso, desarrolló una masa laríngea que emitía un zumbido subsónico. Alaric encontró a su antepasado, un líder de motín silenciado durante la rebelión lógica del año 312. Una sección del hidropónico, donde los colonos habían rezado por una cosecha unificada, vio cómo sus plantas se fusionaban en una sola entidad pulsante. Alaric lo vinculó a un intento fallido de crear una conciencia colectiva por parte de un grupo de ingenieros 2 siglos atrás. Nuestro pasado no estaba muerto, nos estaba devorando. Mientras Alaric y yo trabajábamos en secreto, la fractura en la colonia se convirtió en un abismo. Cael, ahora aclamado como el profeta de la carne, reunió a un rebaño cada vez mayor de seguidores. Predicaba que el dolor de la transformación era una purificación, un crisol necesario para alcanzar la divinidad. Su carisma era un bálsamo para los aterrorizados, ofreciendo un propósito sagrado a su sufrimiento. Se reunían cerca del módulo médico, cantando himnos a los que estaban dentro, una vigilia desafiante que las patrullas de Silas no se atrevían a disolver. Silas, por su parte, se atrincheró aún más en su ideología de control. Viéndome hablar con varios colonos, me acorraló cerca del centro de comunicaciones. Su rostro era una tormenta de ira contenida. «Tu fe es el contagio, escriba», siseó, su voz baja y amenazante. «Estás alimentando su histeria. Cada palabra tuya es un vector de enfermedad. A partir de ahora, te prohíbo hablar con nadie sobre asuntos espirituales. Tu púlpito está cerrado». La ironía era amarga. El único que buscaba una solución lógica era silenciado por el hombre de la lógica. La tensión alcanzó un punto de ruptura en el 10º día. Cael, cuya propia piel estaba ahora cubierta en un 70% por el texto sagrado, salió del módulo médico, desafiando la cuarentena de Silas. Se paró en la plaza central con los brazos extendidos, su cuerpo un mosaico de carne y escritura. Sus seguidores se arrodillaron a su alrededor, creando un escudo humano. «La palabra no puede ser puesta en cuarentena», proclamó, su voz resonando con una autoridad que rivalizaba con la de Silas. Silas y su milicia llegaron en minutos, formando una línea con porras de aturdimiento. El enfrentamiento era absoluto, el orden dogmático contra la fe dogmática. «¡Dispersaos!», ordenó Silas. «Este es un riesgo biológico no autorizado». Pero los seguidores de Cael no se movieron. Se tomaron de los brazos, formando una pared de devoción. Sabía que la violencia era inevitable, una chispa en una habitación llena de gas. Y en medio de todo esto estaba yo, un prisionero de mi propio conocimiento. Revelar la verdad sobre la naturaleza psicomimética del planeta
solo causaría un pánico masivo. ¿Cómo le dices a la gente que sus propios pensamientos pueden matarlos? ¿Que recordar es peligroso? Mi silencio me convirtió en un cómplice de ambas facciones. Para los seguidores de Kael, mi semblante sombrío era la prueba de mi profunda comunión con el arquitecto. Para Silas, mi retraimiento era una admisión de culpa. Fue Rorik, el primer infectado, quien se adelantó para enfrentarse a Silas. Su brazo era ahora un pilar rígido de texto endurecido. «No tocarás al profeta», dijo, su voz temblando pero firme. «Él es nuestra esperanza». Silas lo miró con desprecio. «Tu esperanza es una anomalía y estás obstruyendo una directiva de seguridad. Eso es sedición». La palabra sedición flotó en el aire, un presagio de lo que estaba por venir. La fractura ya no era ideológica. Se había convertido en un campo de batalla físico. Los dos polos de la certeza humana, la fe ciega y el control absoluto, estaban a punto de destruirse mutuamente. Y yo estaba atrapado en el medio, el único que sabía que ambos estaban rezando al mismo Dios vacío, el reflejo de sus propias almas rotas. El enfrentamiento en la plaza se tensó hasta el punto de ruptura. Silas, viendo su autoridad desafiada abiertamente, cometió el error fatal de todo tirano. Eligió la escalada. «Despejen el camino», ordenó a sus hombres. «Usen la fuerza necesaria». La milicia avanzó, y el primer empujón fue como el disparo de salida de una carrera hacia la ruina. El caos estalló. Los cuerpos chocaban, los gritos llenaban el aire y la disciplina de la colonia se desintegró en una masa forcejeante. En la confusión, un golpe de porra de aturdimiento perdido impactó contra un conducto de energía en la pared de un hábitat. Las luces principales de la plaza parpadearon, murieron y sumieron la escena en una oscuridad desorientadora, iluminada solo por las luces estroboscópicas de emergencia rojas y el brillo etéreo que emanaba de la piel transformada de Kael. La oscuridad y la violencia fueron una campana que llamó a cenar a un nuevo tipo de depredador. Lo vi antes que nadie. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra de los archivos, captaron el movimiento en el borde de la luz estroboscópica. Una sombra se desprendió de la oscuridad más profunda junto a los contenedores de almacenamiento. Luego, otra. No eran criaturas de carne y hueso, eran formas altas y delgadas, hechas de oscuridad solidificada y lo que parecían ser fragmentos de hueso afilado. Se movían con un deslizamiento silencioso y coordinado, una eficiencia aterradora que no era ni animal ni humana. Eran tácticas. Eran los espectros de la orden. La encarnación física de la paranoia de Silas. Su creencia inquebrantable en las amenazas internas, en los enemigos invisibles que operaban en las sombras, había cobrado vida. Silas, tan concentrado en el enemigo que tenía delante, los fanáticos, los símbolos de fe que despreciaba, nunca vio a los enemigos que se formaban a su espalda, nacidos de su propia alma disciplinada y temerosa. Vi un destello de movimiento cerca de él, demasiado rápido para registrarlo correctamente. Uno de sus guardias cayó sin hacer ruido. Luego otro. La multitud, ahora presa del pánico por la oscuridad y los nuevos horrores, comenzó a gritar y a dispersarse, pisoteándose unos a otros en su afán por huir. Silas se quedó aislado en un pequeño bolsillo de espacio, con su arma reglamentaria en la mano, girando, tratando de rastrear una amenaza que su mente lógica no podía procesar.
Se retiró hacia las sombras más profundas, cerca de los enormes puntales del tren de aterrizaje de la Arca. Fue el movimiento equivocado. Estaba acorralado. Vi a dos de los espectros converger en su posición desde lados opuestos, sus movimientos un aterrador ballet de coordinación táctica. No lo atacaron con furia, sino con la precisión de un protocolo de seguridad. Lo flanquearon, lo inmovilizaron y lo desarmaron en un solo movimiento fluido y silencioso. No hubo un grito de agonía, solo un breve y agudo sonido de algo duro rompiéndose. Su cuerpo se desplomó y las sombras lo envolvieron, arrastrándolo a la oscuridad de la que habían nacido. El último pilar del orden en Kairos se había derrumbado, consumido no por un dios en el que se negaba a creer, sino por la perfecta y letal encarnación de sus propias e inquebrantables convicciones. La ilusión de seguridad se hizo añicos para siempre. La plaza se convirtió en un vórtice de pánico. Su milicia restante, sin líder y rodeada por una amenaza que no podían ver, rompió filas. Algunos dispararon sus armas al azar, sus rayos de energía iluminando breves atisbos de los espectros, moviéndose a través de la multitud que huía, no atacando indiscriminadamente, sino eliminando sistemáticamente a cualquiera que llevara un arma o un uniforme de seguridad. Estaban cumpliendo su directiva: neutralizar las amenazas al orden. No corrí. Mi cuerpo, moldeado por una vida de quietud, no estaba hecho para ello. Me pegué a la entrada empotrada de un depósito de suministros, haciéndome pequeño mientras la marea de gente gritando pasaba a mi lado. Mi mente, una fortaleza construida con lógica y palabras, luchaba por procesar la avalancha de datos. El orden perfecto y disciplinado de Silas no había fallado. Se había convertido en un depredador y lo había devorado. Cuando el último de los gritos se desvaneció, me aparté de la puerta. Tenía que alejarme de este espacio abierto, este escenario de nuestra ruina colectiva. Me metí por un corredor de servicio y me encontré en la entrada de la bahía hidropónica principal. Un lugar de vida. Sentí que era el único santuario que quedaba. Deslicé la puerta y entré. El aire era cálido y húmedo, rico con el olor a tierra mojada y cosas en crecimiento. Pero algo estaba mal. Muy mal. El sistema que nos había mantenido vivos, tanto en la nave como en la colonia, se había derrumbado por completo. La cadena de mando de Silas estaba rota, sus hombres dispersos o muertos. La estructura de fe de Kyle, aunque momentáneamente victoriosa, se había disuelto en el terror primordial que se apoderó de todos. Éramos una colección de individuos aterrorizados, sin líder y sin un plan. La jerarquía de la Arca, que había perdurado durante 20 generaciones, se extinguió en menos de una hora. Me adentré más en la bahía hidropónica. Las hileras de lechos de nutrientes, normalmente de un verde vibrante y agresivo, parecían cansadas. Las hojas anchas de los análogos de la col rizada, ricos en proteínas, estaban teñidas de marrón, sus bordes curvados hacia adentro como si tuvieran dolor. El sistema de riego por goteo seguía funcionando, pero las plantas parecían incapaces de absorber el agua. El aire, aunque cálido, carecía de la vitalidad habitual. Era el olor de un jardín que se estaba rindiendo. En el extremo más alejado de la bahía, en el lecho reservado para el cultivo de las complejas cepas de algas que formaban la base de nuestra dieta, algo estaba creciendo
que no debería estar allí. No era una cosa de carne y hueso como la infección por escritura, ni de sombra como los espectros. Era un organismo de una belleza exquisita y aterradora. Adoptaba la forma de un prisma geométrico, una estructura lentamente giratoria de ángulos perfectos y superficies transparentes e impecables. La luz de las lámparas hidropónicas se refractaba a través de él, proyectando una danza hipnótica de arcoíris en la pared del fondo. Era elegante, era ordenado, era lógico. Y en ese instante, las palabras del versículo corrupto que yo había reescrito en secreto 15 años atrás florecieron en mi memoria, una coincidencia perfecta con la cosa que tenía delante. Había argumentado en mis notas privadas que el texto original, que describía el origen de la vida como un accidente caótico, era un error de un escriba. Mi versión restaurada describía la vida no como una lucha desordenada, sino como una criatura de pura razón matemática. Un ser que absorbía patrones menores e imperfectos para perfeccionar su propia lógica divina. Un acto de suprema arrogancia intelectual disfrazado de servicio fiel. Mientras observaba, una única y delicada rama de cristal se extendió desde la forma de prisma giratorio. Tocó la hoja de una planta cercana. No hubo violencia ni lucha. La hoja simplemente se deshizo. Su estructura celular se desintegró, su clorofila y proteínas se redujeron a una niebla de datos biológicos en bruto que fluyó por la rama y fue absorbida por el prisma. La estructura cristalina creció infinitesimalmente, su geometría se volvió infinitesimalmente más compleja. No estaba comiendo, estaba corrigiendo un error en la creación. Estaba consumiendo toda otra vida con una eficiencia lógica y despiadada. Mi orgullo, mi intelecto, mi pecado secreto estaba aquí, hecho vida. El colapso de la sociedad en el exterior fue seguido por el colapso de mi propio universo interior. La culpa ya no era una abstracción. Tenía forma, tenía función y estaba matando activamente la única fuente de alimento que nos quedaba. Era el padre de esta plaga perfecta y hermosa. La necesidad de decírselo a alguien, de confesar, de encontrar una respuesta que no estuviera en mi propia alma envenenada, era abrumadora. Mi fe era una ruina. El orden de Silas era un fantasma. Solo quedaba una persona que podría entenderlo. No era un hombre de Dios, sino un hombre de causalidad, un hombre de datos. Alaric. Me di la vuelta y huí de la bahía hidropónica, mi mente gritando un solo nombre. Tenía que encontrar a Alaric. Tenía que mostrarle mi pecado antes de que corrigiera a toda la colonia hasta la extinción. Corrí por los pasillos oscuros y desiertos de la colonia moribunda. Mi túnica de escriba, una vez un manto de autoridad, ahora se sentía como un sudario. Mi única esperanza era llegar al viejo historiador antes de que mi creación pudiera corregirnos a todos. El colapso del sistema exterior nos había obligado a todos a reconfigurar nuestras prioridades. La mía era simple, encontrar la verdad, incluso si esa verdad era mi propia condena. Llegué al grupo de módulos cerca del bloque del motor, mi respiración agitada resonando en el corredor silencioso. La puerta de la pequeña habitación de Alaric estaba entreabierta, una rendija oscura en la pared gris. Una premonición, fría y clara, se solidificó en mi mente. Empujé la puerta para abrirla por completo. El módulo estaba sumido en una profunda penumbra
La única luz provenía de la única y gran pizarra de datos que yacía en el suelo, su pantalla aún activa. Su pálida luz azulada iluminaba al hombre que estaba a su lado, Alaric. Estaba de costado, su cuerpo alto y frágil acurrucado sobre sí mismo. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la nada. Tropecé hacia adelante, mi mente negándose a ensamblar las piezas. «Alaric», susurré, pero no hubo respuesta. Me arrodillé a su lado, mis rodillas protestando contra el suelo duro. Busqué una herida, alguna señal del horror barroco que el planeta solía infligir. No había nada. Entonces lo vi. Un único y preciso orificio de punción, no más ancho que mi pulgar, en lo alto de su pecho. Estaba limpio, casi quirúrgico. Había muy poca sangre. No era obra de la infección por escritura ni del prisma lógico. Era obra de un asesino, una criatura de eficiencia brutal y silenciosa. Uno de los fantasmas persistentes de Silas había completado su patrulla, identificando al historiador, el repositorio de verdades inconvenientes, como una amenaza para el orden. Una oleada de vértigo me invadió. Había venido a confesarle mi pecado, a descargar mi alma de la hermosa plaga que había desatado. Pero él había muerto mientras descubría una verdad aún más profunda. Mi propia culpa se sentía pequeña, egoísta, frente a su silenciosa y final diligencia. Había muerto al servicio de los hechos. Mis ojos se posaron en la pizarra de datos. Había caído de su mano, pero la pantalla seguía encendida. Su luz era lo único que contenía la oscuridad. La cogí. Un solo archivo estaba abierto. El texto era de un blanco crudo sobre un fondo negro. No era un registro de la nave ni un informe médico. Era un nombre de archivo, una ruta de directorio que conducía directamente al corazón de un misterio que ni siquiera sabía que existía. Archivo prohibido. Registros de mando de la Arca, año 1, Divina Psicológica. Y debajo, el nombre del archivo en sí. Protocolo, arquitecto, punto origen, Turlov. Las palabras no significaban nada para mí y sin embargo se sentían como un juicio. Alcancé y cerré los ojos fijos de Alaric. Era un gesto de una fe que ya no podía reclamar, un ritual para un alma que no estaba seguro de que hubiera existido alguna vez. Cogí la pizarra. Mi deber para con él, para con los hechos por los que había muerto, era mi única ancla restante. Me deslicé fuera del módulo y regresé a mi scriptorium. Lo sellé por dentro. El sonido de la cerradura deslizándose no ofreció ningún consuelo. Me senté en mi mesa de trabajo, el lugar donde había copiado los textos sagrados, donde le había enseñado a Kyle el fino arte del trazo del calígrafo. Coloqué la pizarra de datos ante mí, su fría luz azulada iluminando los tinteros y las plumas, reliquias de una religión muerta. Toqué la pantalla y el archivo se abrió. No era un libro de escrituras. Era una serie de entradas fechadas, un registro mantenido en el lenguaje seco y pragmático del personal de mando original de la nave. Los autores no eran profetas. Eran sociólogos y psicólogos de una época que yo solo conocía a través del mito. La primera entrada era de la doctora Iris Thorne, socióloga jefe, misión, Arca, año 1. Entrada de registro, 1.1. El principal obstáculo para la misión de 500 años no es la ingeniería ni la biología, sino el tedio y la desesperación existencial. Se requiere un sistema de control autorreplicante. Mi mano de escriba se crispó. Me desplacé hacia abajo. Entrada de registro 1.
4, comandante Janley, la propuesta de la doctora Thorne, designada protocolo del arquitecto, es radical, pero lógicamente sólida. No podemos mantener el orden por la fuerza durante 20 generaciones. Necesitamos instalar un sistema de creencias. Mi Dios no tenía un nombre. Tenía un título elegido por un comité. Mi vida entera, el legado entero de mi familia, se reveló como lo que era. No éramos guardianes de una verdad divina. Éramos cuidadores de un mecanismo de control social. Los carceleros más devotos, y sin saberlo, de la historia de la humanidad. La verdad del protocolo del arquitecto no me liberó. Me vació. El Dios al que había servido, temido y amado, era una construcción, un fantasma conjurado por ingenieros muertos hace mucho tiempo para mantener dócil a su carga humana. El universo no era un texto escrito por una mente divina, era un espacio en blanco y aterrador, y nosotros habíamos pasado 500 años garabateando en los márgenes para no volvernos locos. Y ahora ese garabato había cobrado vida, pero el conocimiento, por muy aniquilador que fuera, era una forma de poder. La pizarra de datos de Alaric era más que un registro histórico. Era un manual de usuario para la locura de Kairos. El planeta no era un dios consciente, era un amplificador. Tomaba la señal más fuerte, fe, paranoia, culpa, y la convertía en realidad. Si queríamos sobrevivir, teníamos que cambiar la transmisión. Teníamos que dejar de gritarle al espejo. Mi contraataque no sería con un arma, sino con el silencio. Mi gran acción decisiva sería un acto de deconstrucción. Tenía que encontrar a los supervivientes y convencerlos de que dejaran de rezar, de creer, de sentir con demasiada fuerza. Tenía que enseñarles a ser vacíos. Una tarea imposible, lo sabía. Pedirle a un humano aterrorizado que no tema es como pedirle a un hombre que se ahoga que no respire. Salí de mi scriptorium con la pizarra de datos en la mano como un escudo. La plaza central estaba desierta, una escena de ruina silenciosa bajo la pálida luz de Kairos. Los cuerpos de los milicianos de Silas habían sido arrastrados a las sombras por los espectros. Solo quedaban manchas oscuras en el suelo gris. El aire olía a ozono y a un miedo persistente. Encontré a los supervivientes, no más de 30, acurrucados juntos en la bahía de carga principal, el lugar más grande y defendible que quedaba. Estaban liderados por Rorik. La infección por escritura en su brazo se había detenido, dejándolo con un miembro rígido y grabado que ahora usaba como un símbolo de su supervivencia. Su miedo se había transformado en una nueva y dura forma de fe. Estaba predicando, usando las mismas palabras y cadencias que había aprendido de mí. El arquitecto nos ha purgado, clamaba, su voz resonando en el vasto espacio. Ha eliminado a los débiles de fe como Silas y ha elevado a los puros como Kael. Señaló hacia el módulo médico, donde la estatua de texto petrificado de Kael seguía en pie, ahora un ídolo silencioso. Debemos mostrarle que somos dignos, debemos rezar con más fuerza, con más convicción. La suya era la lógica de una víctima de abusos, que cree que si ama a su torturador con más fuerza, el dolor cesará. Avancé hacia la luz del círculo que habían formado. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El escriba amor, el hombre cuya mano era el conducto de lo divino. Rorik me vio y su rostro se iluminó con un fervor fanático. Maestro Elian, has regresado de tu comunión. Guíanos, dinos las palabras correctas para rezar.
enséñanos a apaciguar al arquitecto. Me ofreció su plataforma, un contenedor de carga, invitándome a liderar a su rebaño descarriado. Era mi momento, la encrucijada de toda nuestra historia. Podía subir, sostener la pizarra de datos y leerles los registros de la doctora Iris Thorne. Podía romper su fe, matar de hambre al monstruo que se alimentaba de ella y tal vez concedernos a todos la paz del olvido. Sería un acto de ejecución misericordiosa para toda nuestra civilización. Era la acción lógica, la intervención estratégica que Alaric habría aprobado. Sostuve la pizarra en alto. El silencio se apoderó de la multitud. Esperaban una profecía, una nueva escritura. Miré sus rostros, demacrados por el miedo y la desesperación, pero iluminados por una última y desesperada chispa de esperanza. La esperanza que yo estaba a punto de extinguir. Abrí la boca, dispuesto a pronunciar la verdad que nos liberaría y nos condenaría a todos. Pero entonces, en el borde del grupo, vi a dos niños pequeños, acurrucados contra su madre, sus ojos fijos en mí, con una confianza absoluta. No veían a un guardián de la mentira, ni a un hereje, ni a un tonto. Veían a un sacerdote. Veían seguridad. Y en ese instante, mi gran plan, mi contraataque lógico, se derrumbó. El contacto con lo desconocido no ocurrió en un enfrentamiento con una criatura o una entidad. Ocurrió en el silencio de mi propia alma, en el abismo entre la verdad que sostenía en mi mano y la mentira que la gente necesitaba para sobrevivir. Miré los rostros de los supervivientes y más allá de ellos vi los fantasmas de todo lo que habíamos creado. Vi la estatua de oración de Lyra, el cuerpo de texto de Yorick, los espectros de la Orden de Silas y mi propio y hermoso prisma lógico, creciendo silenciosamente en la oscuridad. Estos no eran monstruos de otro mundo, eran nosotros, eran los ecos de nuestra esperanza, nuestro miedo, nuestra lógica y nuestra fe, convertidos en materia. Kairos no era un dios ni un demonio, era un lienzo psicorreactivo de una fidelidad insondable. No juzgaba, no pensaba, simplemente reflejaba. Y el reflejo era un horror porque nosotros éramos un horror. Una especie tan aterrorizada por la falta de sentido que prefería inventar dioses monstruosos antes que enfrentarse al vacío. Rorik dio un paso adelante. Su expresión era una mezcla de impaciencia y adoración. Maestro Elian, la palabra. Danos la palabra del arquitecto. Sostenía mi antiguo libro de oraciones, abierto en una página al azar. Me lo ofreció. Mi mano se acercó para cogerlo, y al hacerlo, mi manga se subió ligeramente, revelando mi muñeca. Allí, apenas visible en la pálida luz, había una pequeña mancha gris, la semilla de la infección por escritura. Mi propia fe residual, mi culpa, mi conexión con el protocolo, me había marcado. Yo también era parte del sistema. Este era mi encuentro con lo absoluto. La verdad absoluta era que la verdad misma era un veneno. Decirles que su Dios era una mentira no los liberaría, los destruiría. Su fe, por muy tóxica y literal que fuera, era ahora el único sistema operativo que mantenía unido su mundo. Sin ella, se entregarían a una desesperación tan profunda que el planeta la manifestaría como un olvido literal, una ola de nada gris que nos borraría a todos. Su fe era una jaula, pero fuera de la jaula no había libertad, solo la nada. El verdadero protocolo del arquitecto, el diseñado por la doctora Thorne, había fallado en el momento
en que se encontró con un amplificador como Kairos. Pero de sus cenizas había surgido un nuevo protocolo, un protocolo 2.0 escrito por la desesperación y la supervivencia, un sistema en el que la humanidad y su Dios estaban atrapados en un bucle de retroalimentación simbiótico y horrible. El Dios necesitaba su fe para existir, y ellos necesitaban al Dios para no desintegrarse en la locura. Mi papel en este nuevo sistema se hizo dolorosamente claro. No era ser un profeta ni un destructor. Mi encuentro con lo absoluto no era para luchar contra él, sino para aceptarlo, para entender mi lugar en la maquinaria. Yo era el único que conocía el código fuente original, el único que sabía que el sistema operativo era una farsa, y ese conocimiento me convertía en la única persona capaz de mantenerlo en funcionamiento. Bajé la pizarra de datos de Alaric. La verdad se sentía increíblemente pesada. Miré a Rorik, luego a los niños, luego a la pequeña y rota congregación de los últimos humanos. Tomé una decisión. No por fe, no por lógica, sino por una compasión terrible y agotadora. La compasión de un carcelero por sus prisioneros, que sabe que el mundo exterior es mucho peor que la celda. El arquitecto, comencé, mi voz sonando extraña y distante a mis propios oídos. Las palabras se formaron, no desde mi intelecto ni desde mi fe rota, sino desde una nueva y horrible parte de mí, el guardián. El arquitecto ha visto nuestro sufrimiento, ha visto nuestra devoción. La purga ha terminado. Ahora comienza la era de la reconciliación. Inventé una nueva teología en el acto, una mentira construida sobre la base de la mentira original. La tensión abandonó los hombros de la multitud. Un suspiro colectivo de alivio llenó la bahía de carga. Lloraron, se abrazaron, me miraron con una gratitud que me quemaba el alma. Había elegido. Me había convertido en el sumo sacerdote de un Dios en el que no creía, en un planeta que convertía las mentiras en realidad. Mi clímax no fue una batalla, fue una rendición a mi nuevo y eterno papel. El momento en que pronuncié esa mentira fue el momento en que morí. El Elian que era, el erudito, el creyente, el escéptico, se desvaneció. En su lugar quedó una función, un papel. Me convertí en el guardián silencioso. La consecuencia de mi elección no fue la paz, sino la carga. La transferencia no fue de poder, sino de una responsabilidad insondable. La verdad, contenida en la pizarra de datos de Alaric, se convirtió en mi reliquia personal, mi sacramento privado de la condenación. En los días y semanas que siguieron, guié a los supervivientes en la creación de una nueva religión, una religión de precisión. Les enseñé a no rezar por conceptos abstractos como seguridad o esperanza. Esas eran invitaciones al desastre literal. En su lugar, les enseñé a rezar como ingenieros, que el purificador de agua funcione sin fallos durante 12 horas, que esta cosecha de algas proporcione sustento para 28 personas durante 3 días, que la integridad estructural de este hábitat permanezca estable. Y el planeta, la máquina, obedecía. A veces. Había menos perversiones irónicas, menos horrores. La relación entre la humanidad y su Dios cambió. Pasó de ser la de un niño aterrorizado ante un padre caprichoso a la de un técnico manejando una maquinaria inmensamente poderosa y peligrosa. Vieron esta nueva estabilidad como una señal de su creciente favor a los ojos del arquitecto.
Yo lo veía como un depredador que aprende a cultivar su ganado de forma sostenible. Rorik se convirtió en mi mano derecha, el ejecutor de la nueva fe. Su brazo de escritura petrificada se convirtió en un cetro, un símbolo de la palabra hecha carne y controlada. Él creía que yo estaba interpretando la voluntad del arquitecto. No tenía ni idea de que yo estaba redactando los términos de nuestra rendición, escribiendo el manual de usuario de nuestra propia jaula. Mi propia transformación fue la más profunda. La mancha en mi muñeca no se extendió. Se quedó allí, una marca latente, un recordatorio constante de mi conexión con el sistema. Mi pecado de orgullo, el prisma lógico en la bahía hidropónica, también fue incorporado a la nueva fe. Lo llamaron la lógica del arquitecto, un lugar sagrado donde llevaban objetos rotos o plantas enfermas como ofrendas. Observaban con asombro cómo el prisma absorbía la imperfección, corrigiéndola hasta la nada. Observaban y adoraban mi mayor error. La consecuencia más pesada fue mi aislamiento. Estaba rodeado de gente que me veneraba, pero estaba más solo que nunca. No podía compartir la carga de la verdad con nadie. Mi intelecto, mi antigua fuente de orgullo, se convirtió en mi tortura. Me obligaba a ver la cruda verdad de la maquinaria, mientras todos los demás se consolaban con la belleza de su interfaz. Una noche, Rorik se me acercó mientras yo observaba las estrellas desconocidas desde una plataforma de observación. «Maestro Elian», dijo, su voz ahora siempre teñida de reverencia. A veces me pregunto, ¿cómo es? ¿Hablar directamente con el arquitecto? Miré la extensión infinita de la oscuridad, luego la pizarra de datos que siempre llevaba conmigo. «Es silencioso, Rorik», respondí, la mentira ahora fácil y fluida, y exige una precisión absoluta. Él asintió, satisfecho con la respuesta. Se alejó, dejándome con mi silencio y mi precisión. La transformación fue completa. Ya no era un hombre. Era el firewall entre mi gente y un universo sin sentido. Un firewall construido con la mentira más elaborada de la historia. Ha pasado un año. Nuestra colonia, ahora llamada El Verbo, sobrevive. Incluso prospera, a su manera terrible y precaria. Hemos construido una sociedad funcional sobre los cimientos de una mentira cósmica. Los hábitats ya no están dispuestos en la lógica cuadrícula de la misión original, sino en patrones circulares que se centran en nuestros nuevos lugares santos. La estatua tumba de Lyra, el altar petrificado de Kael y el santuario de cristal que alberga mi prisma lógico. La vida se rige por el ritual y la súplica precisa. La gente no habla de sus miedos en voz alta. Han aprendido a mantener sus mentes en calma, sus emociones contenidas. Se han convertido en monjes de una nueva era, practicando una forma de meditación existencial no para alcanzar la iluminación, sino para evitar manifestar sus propias pesadillas. Funciona, horriblemente, pero funciona. Yo vivo como un ermitaño en mi scriptorium. Ya no escribo. Los viejos textos son ahora artefactos peligrosos. Mi tiempo lo dedico a mantener el único texto que importa, el registro de Alaric. A veces la gente deja ofrendas en mi puerta, una fruta del hidropónico, una taza de agua purificada. No lo hacen por amor o devoción, sino por un sentido de tradición confusa. Soy una reliquia viviente, el último vestigio de una era de falsas profecías.
el fantasma en la máquina que ayudé a construir. Observo sus sermones desde la oscura ventana de mi módulo. Rorik es un sumo sacerdote eficaz. Les enseña el nuevo evangelio, uno de brutal honestidad literal. No pidáis felicidad, pedid nutrición. No pidáis seguridad, pedid integridad estructural. El arquitecto es un ser de materia y energía, no de sentimiento. Hablad su idioma. Y ellos aprenden. Están aprendiendo el lenguaje de su jaula. Mi historia personal ha terminado. Mi fe es una cámara hueca en mi pecho. Mi intelecto es una maldición, porque me obliga a ver los engranajes detrás del telón. La pizarra de datos de Alaric nunca se aleja de mi lado. Es un recordatorio constante de la mentira original que dio a luz a todas las demás. El Dios que creamos a partir de esa mentira sigue reinando, alimentado por el terror y las oraciones desesperadas y específicas de su rebaño. El horror cósmico nunca fue el punto central. Éramos nosotros. El verdadero horror es este. Nuestro nuevo mundo funciona. Ha encontrado un nuevo y terrible equilibrio. Un equilibrio donde la supervivencia se compra al precio de la verdad, donde la cordura se mantiene mediante la ignorancia deliberada. Y el precio de ese equilibrio es mi silencio. Soy el guardián final de la única verdad que podría desentrañarlo todo. Miro la pizarra de datos, su pantalla oscura reflejando mi propio rostro cansado. La última entrada del registro de la doctora Thorne dice: el protocolo es un éxito. La supervivencia a largo plazo está asegurada. Qué ironía tan cruel. Tenía razón. Hemos sobrevivido, pero lo que hemos llegado a ser, dudo que lo hubiera reconocido como humano. Mi castigo es saber, y mi deber es nunca hablar.